Continuamos en Gira Noticias, seguimos en conversación con el profe. Gracias por la paciencia, profe. Larga pausa, lo requerían las circunstancias, pero aquí de regreso para continuar charlando de el descubrimiento del petróleo, del caso de Diego Portales, alguna comparación con Caputo que hiciste y bueno, quiero más detalles de eso. Este tipo tomó medidas draconianas, ¿no? Digo, drásticas de recorte, ¿no? Como parecidas a las actuales. Sí, hay que decir que Diego Portal inicialmente, ¿cuál es el contexto de la época? Ya en agosto de antes de 1820, 1889, un contrato con la casa Hewlett Brother y compañía, para que San Martín haga la campaña al Perú. Verdano O'Higgins, a través de José Rizarri, hizo en Inglaterra un préstamo de 1 millón de libras esterlinas. Con eso San Martín hizo la campaña al Perú. Pero una vez que cayó Higgins, esa deuda se transformó en un terrible dolor de cabeza para todos los que vinieron a gobernar Chile después. Entonces decidieron que el estanco del tabaco, incluyendo también ese monopolio del té y los licores extranjeros que entraban a Chile y otros artículos de importancia que tenía Chile en ese momento, con la beneficencia, con la gracia que pues, ese estanco debía contribuir a pagar la deuda. Digamos, ¿qué hacemos? Tenemos una deuda de 1 millón de libras esterlinas en Chile, ¿cómo pagamos esto? Bueno, claro. Porque en esa época en Gran Bretaña no te iba a mandar una carta de documento, ¿viste? De hecho, Chile llegó a sufrir un bombardeo en Valparaíso por parte de la flota española por un problema parecido después. El único que se presentó, ¿y qué hicimos? Lo que hacemos los argentinos, ¿viste? Como en la época de Menem, dejemos que los empresarios manejen las cosas económicas, por algo son tan exitosos estos empresarios, desconocen la función del Estado cómplice en ese momento. Bueno, en 1824 el único que se presentó para hacerse cargo de esa sociedad fue Portales y compañía, por lo que en agosto de ese mismo año, durante la presidencia interina de Fernando Errázuriz, se celebró un contrato entre el fisco chileno y la sociedad que estábamos diciendo recién, que conformaba Diego Portales, y en virtud del cual el monopolio de esta parte económica fue cedido por el término de 10 años, con una licencia de 10 años, con el compromiso de que los concesionarios en pagar a Londres esa deuda que tenían, que inicialmente era de 356.000 libras esterlinas más o menos, tenía más o menos 300, la deuda de Chile era 1 millón de libras esterlinas, pero el interés anual era de 360.000 libras esterlinas. Entonces, porque eran los intereses anuales, las amortizaciones en empréstito y más 5.000 pesos por año a la caja de descuento que tenía Santiago, ¿viste? Bueno, el negocio del estanco exigía que el concesionario trabara una fuerte confraternización con los funcionarios políticos, policiales, judiciales, o sea, había que arreglar con la casta política. Para asegurarse la integridad de las ganancias, este estanquero, que era también encargado en los hechos de denunciar a los traficantes de las especies monopolizadas por él, recién entonces, motivado por asuntos muy duros, Portales se interesó en la cosa pública y se integró a la institución gremial de los grandes comerciantes, del que era el consulado. ¿Viste? El estanco fue un fracaso, el contrabando anuló toda posibilidad que se rindiera fruto, ni siquiera que se pudo pagar el primer dividendo del pago del empréstito. Portales se ganó la enemistad de muchos, pero también empezó a hacerse relaciones económicas y políticas cada vez más fuertes, ¿viste? Sí. Bueno, o sea, lo que nos pasó con Macri, Gerardo, ¿viste? Y claro, con los mismos macanudos. Ahora, acá al poco tiempo, el Congreso Nacional, para revertir la situación, dictó una ley en octubre de 1826, dando el derecho de estanco al fisco, esta vez mediante la creación de una factoría general, y mandó a verificar en términos de 3 meses un juicio que compromiso con la firma para liquidar este negocio. Portales ganó el juicio, y el Estado quedó obligado a pagar 87.000 pesos a Portales y compañía. Digamos, en concepto de que a título de en concepto de administración, pérdidas y comisiones, por que la sociedad decidió no cobrar ese dinero al gobierno. O sea que era tanto el dinero que tenía que hasta se permitía esta licencia. Fue el estanco el que hizo entrar en la política Portales. Lo que ocurrió durante ese tiempo, puso la campaña a defenderse las acusaciones. Él hizo el círculo de empresarios que fueron bautizados con el apodo de estanqueros. Los chilenos entenderían bien si estudiaban historia qué es esto. Digamos, esto es lo que hizo que después, aparece, Chile tiene una especie de guerra civil
de la cual uno de los bandos van a ser apoyados económicamente, en efectivo, constante y sonante en la guerra civil de 1829, viste que fue una guerra entre conservadores y la reacción conservadora. No hay que confundirse con los liberales y los conservadores, era conservador con conservadores. Bueno, Portales puso dinero y durante esos tiempos logró así. El ideal político de Portales fue el mismo que pueda tener cualquier empresario argentino, ¿viste? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Después llegó a ocupar cargo de expectante dentro de la sociedad económica y política de la República de Chile. Dejó Santiago, se instaló en Valparaíso, donde aceptó permanecer como ministro de Guerra y Marina, y después se lo volvió a llamar como ahora. Por eso ayer cuando escuchaba el discurso de Caputo, que ya lo tuvimos de funcionario en la época de Macri, me acostaba mucho la carta que mandó en 1831 a su amigo, Antonio Garfias, ¿viste? Nada más que fue poco, Portales no se caracterizaba por un lenguaje muy refinado. ¿Hablaba bien sencillo el tipo? No, en la carta se la escribió un amigo. No, el tipo si tenía que hablar, hablaba, sabía manejarse, era un sujeto Pero bueno, terminó asesinado a puñaladas, ¿viste? Porque, en el motín de Quillota se produjo la muerte de él porque, el batallón Maipo, al mando del coronel Antonio Vidaurre, lo terminó ejecutando y pasó unas cuestiones muy desagradables. Fue por una cuestión en el cráneo que lo identificaron, porque lo terminaron cortando en pedacitos. Pero cuando a él lo volvieron a llamar, ayer cuando escuchaba y que se entienda bien, pero que me entiendan bien los hermanos trasandinos, no estoy defendiendo a Diego Portales, simplemente describo los hechos históricos. Sí. Cuando lo volvieron a llamar a convocar para que se haga cargo del gobierno, él mandó una carta muy parecida a lo que dijo ayer Caputo, nada más que con pocas palabras refinadas, ¿viste? Así que yo les aconsejo que lean al historiador Manuel Vicuña y ahí le van a contar. La carta está escrita, se sostiene, se mantiene como fuente histórica, pero me acordaba mucho de eso, porque esto es más de lo mismo, Gerardo. Sí, es un clásico programa ortodoxo, ni más ni menos, como lo hemos tenido, qué sé yo tengo en la cabeza Krieger Bacena con Onganía. Después un poquito el primer acuerdo con el fondo con Frondizi, aunque a la vez era... pero Onganía por lo menos inicialmente tuvo la idea de hacer un círculo de empresarios católicos que en el fondo defienden la cuestión nacional, el interés nacional que decía Aldo Rico. Sí. Bueno, acá no hay nada de eso. Bueno. Por ejemplo, tuvimos dictadores como este sujeto, el ilustre desconocido que Franco, nuestro funcionario, fue un abogado que sirvió para él, que era el que vino después de Onganía, Gerardo, ¿cómo era? Levington. Él también tuvo una idea del compre argentino. Esta propuesta no sostiene nada de eso, en absoluto. Dice bien claro. Estaba pensando, profe, que en Argentina todo termina mal y a veces todo termina mal y envejece bien. Porque fíjate que estamos recuperando figuras que son militares de épocas tristes con problemas de violencia en Argentina. Sí, lo peor que hay. Estoy resaltando algunas gestiones de tipos tremendamente crueles, pero es tremendo, y salvajes, ¿viste? Es tremendo, incluso digo, todo ese periodo de las dictaduras, la sociedad argentina tenía 4% de pobreza en el 75. Al lado de lo actual... suena a Suiza, ese contexto. Pero bueno, nos perdemos de vista que la gente igual vivía muy infeliz, imagino yo, y con muchos problemas. Bueno, cuando se habló el discurso de que lo que dijo el general Roca es verdad que modernizó mucho el Estado argentino, pero no se contemplaba la clase baja en ese momento. Claro. Y Roca fue un sujeto al que merece mayor respeto porque peleó en la guerra del Paraguay, perdió familia, combatió, tuvo que poner lo que había que poner cuando era necesario, Mitre, Sarmiento perdió el hijo, todo lo que vos quieras, cosa que no veo en estas clases y dudo mucho que lo hicieran llegado el momento y si hiciera falta, ¿viste? Sí. Pero te puedo asegurar, yo estoy seguro que los primeros salían con el invasor, ¿viste? No tengo ninguna duda de eso. Pero justamente hoy que es el 13 de diciembre, el día que se descubre el petróleo en Comodoro, lo que se descubre en realidad es la creación que en 1922 va a ser con Hipólito Yrigoyen la primera empresa petrolera nacional del mundo. La segunda va a ser Francia. Y a pesar que estuvo 8 años,
con el poco dinero que le dieron a Mosconi, lograron hacer una transformación significativa, pero ¿por qué? Porque teníamos una clase política, una parte de la clase política, la otra estaba llena de macanudos como los que hoy nos gobiernan, que les interesaba este discurso que está muy en boga, que ningún monopolio del Estado es eficiente, cualquier monopolio privado es exitoso. Yo trabajé en un monopolio privado, Gerardo, te puedo asegurar. Aparte, si vos tenés que dejar el monopolio, si vos dejás que una empresa no sea monopólica, estatal eficiente, se supone que tenés que dejar liberado al mercado para que el usuario tenga capacidad de elegir, ¿viste? Sí. Y lamentablemente no. Digamos, en el petróleo se sabía que se buscaba, repito, desde septiembre de 1904, Hermite, que estaba al frente de la exploración, sabían lo que estaban buscando, ¿viste? Es más, cualquiera que busca agua ahí en la provincia de Buenos Aires te va a decir, ¿por qué buscan a más de 500 metros de agua? ¿Qué sentido tiene eso, viste? Nada de extrañar que ubicar una perforadora se haga en la región. Aparte, no es nada raro que las perforadoras se instalen en lugares desprovistas de agua. ¿Viste? No es nada casual, sabía lo que se buscaba. Los compañeros de él, Fuchi y Humberto Beguín, que comunicaron con la Dirección de Hidrología y Minas, enseguida comunicaron eufóricamente el hallazgo, pero automáticamente se hicieron ¿cuál era la alegría? Se eliminaba el problema de los fletes ferroviarios que tenían los ingleses, y se abría la posibilidad del transporte marítimo por parte del Estado. O sea, dejábamos de depender de estos grupos, estas corporaciones privadas que tienen un egoísmo y una inhumanidad indecible, ¿viste? Sí, solo les importa el negocio porque también no nos conocen ellos. Somos un claro, número. No tenemos por qué interesarlos, ¿no? ¿Viste? Digamos, hay que decir que, bueno, el 14 de diciembre se manda este telegrama a Figueroa Alcorta que declara la prohibición de denuncia de propiedad y una zona de reserva de 100.000 hectáreas circundante al yacimiento de kilómetro 3, pero ya el 15 comienza los intereses ingleses y los socios locales a luchar contra esta idea de que todo monopolio productivo de recursos naturales tienen que estar en manos privadas, ¿viste? Sí. Entonces yo lo que resalto hoy, comenzaba la fecha de un grupo que arranca con Figueroa Alcorta, el gobierno Roque Sáenz Peña y, digamos, junto con la destacada figura de Luis Huergo, ¿no? Que fue un sujeto que tras meses en de gestión peleó contra todos los lobbies privados que tenían un poder indecible. Y un sujeto con visión estratégica como todo milico, pero con una cuestión bastante amplia de lo que es lo nacional, que fue el general Mosconi. Todo el mundo le adjudica lo mismo, todos dicen que Mosconi quedó muy ofendido cuando en el Palomar, haciendo vuelos de reconocimientos en la frontera, no solamente para capacitar los pilotos de aviación, sino para ir reconociendo el territorio geográfico argentino, la empresa, la Standard Oil, le prohibió cargar combustible si no pagaban en efectivo en ese momento. Y automáticamente lo que dijo Mosconi dice, ¿qué pasa si estoy en guerra? ¿Qué pasa si me están invadiendo los chilenos? ¿Cómo reaccioné frente a esto? Entonces ahí sale con esa idea. Y ahí salió la famosa frase que él nunca la dijo de esa manera, que quien entrega nuestro petróleo entró en esta bandera. Él no dijo tal cual. Eso. El doctor, le podían preguntar esto al doctor Márquez el viernes a las 12:30 en el Museo del Petróleo, cuando haga su ponencia, se lo vas a saber explicar muy bien. No esperen no es un animador cultural, pero tiene una erudición extraordinaria y es nuestro. Profe, y bueno, la verdad que emociona la frase de Mosconi y ese contexto y esa conciencia ante la situación del conflicto. Gerardo, en esa época, la Well Indian Oil Company, que era filial de la Standard Oil, que hoy tenemos y tenemos a Panamérica, que se llama con otro nombre, era la que manejaba todo este monopolio. ¿Viste? Claro. Pero imagínate que vos tengas que atender un incendio forestal, no podés cargar porque se le ocurre a esta compañía que o le pagás en dólares, o le pagás en euros, o le pagás en yuanes, y que no te permiten. Bueno, esta es la visión que se tuvo. Entonces, por eso que cuando Mosconi heroicamente hace el 19 de octubre de 1992, yo no soy radical, Gerardo, y digamos, realiza el propósito, y por eso que después impulsó Mosconi YPF, y fue la primera empresa nacional en el mundo de petróleo. Sí, no es menor, es un logro, la verdad. Después vendría Petrobras. Por eso lo que hoy estamos conmemorando es algo que está yendo en un camino inverso. Sí, ahora vamos rumbo a la privatización total. Yo contaba esto, que para mí
se viene un préstamo con el fondo con garantía de activos públicos y con eso la privatización de acciones Mira, del hace PF. poco la Bolsa de Comercio de Rosario, es una bolsa de comercio, le interesan los números y las ganancias y Sí. va a exaltar el mérito de tener ganancias. Hizo una aproximación de las principales productoras en 2020 y la que estaba a la cabeza de la explotación de metros cúbicos era YPF, Sociedad Anónima. La seguía Panamérica, Full Petrol, un montón de empresas, Tech Petrol, muchas empresas, la Shell, muchas las que están acá metidas. Pero fíjate, tenía más de 12.858 metros cúbicos de petróleo YPF y Panamérica apenas 6.054. No es raro que se quiera privatizar YPF, Gerardo. Sí. Profe, metiendo un poco más la coyuntura y hablando con claridad, también está claro, creo que cortar todo el curro de la política, que sin dudas existe, y todo el tema de la casta, no alcanza para bajar los 15 puntos del PBI, ni siquiera los 5 puntos. Con suerte es 1 punto del PBI. Y estoy incluyendo... Claro, lo que pasa es que por ahí hay cosas simbólicas que repercuten mucho en la cosmovisión de la sociedad. Pero es que ¿viste? Es eso, es simbólico y está muy bombardeado desde los medios, pero en el fondo el problema estructural lamentablemente no se arregla quitando solo... Obviamente hay que hacerlo, sacarle privilegios a la política, nadie lo discute, es un abuso, pero en realidad... Bueno, no se anunció nada de eso. Yo creo que la mayor desilusión de la población argentina, en el común de la gente, en los gauchos a pie como nosotros, no sé qué pensaban, que le iban a decir que le rebajaban el sueldo a los políticos. Bueno, yo a esa gente lo que le digo es que incluso bajándole el sueldo no alcanza a los 5 puntos. No, aparte sería un gran error. Inglaterra nos enseñó eso. Con los cartistas, decía, un político tiene que estar muy bien pago para que no sea sobornado fácilmente. Sí. Pagarle bien y controlado después, pero pagarle bien primero, ¿viste? Bueno, eso igual que creer que sacamos todos los planes pero mantenemos los subsidios del transporte. Es una locura, no cambias nada. Bueno, pero ahora se quitaron todos los subsidios al transporte, se van a quitar. Yo quiero ver el subsidio de eso, porque a mí en todo caso es un consuelo de tonto, porque a mí que le rompan el bolsillo a un porteño no me beneficia en nada, pero me hace sentir menos estúpido. O sea que ya me están engañando, ¿viste? Porque el que está pagando el costo es el gil que trabaja como yo, ¿viste? Sí, son 35.000 pesos por mes de transporte, haciendo ida y vuelta a tu trabajo, va a pasar a salir eso para un porteño, que en donde también te recuerdo, profe, los sueldos son promedio 120.000, 150.000 pesos. Bueno, ¿nunca escuchaste gente que creía que si se dolarizaba el equivalente tu sueldo iba a ser en dólares? Sí, muchos casos. Hay que ser muy torpe. Hay que ser muy torpe en eso. Sí, mucha ignorancia. Creer que tus 40.000 pesos van a ser 40.000 dólares. No van a ser $40, Gil. Exactamente. Bueno, el caso de Diego Portales mencionabas por esta cuestión de la franqueza y por otra parte de hacer negocios con el Estado, ni más ni menos. Y lo que es más, Chile cometió el error de dejar la economía en gente que sabe de comercio. El comerciante tiene una visión bien clara. Dice maximizar el beneficio al menor costo posible. Ese menor costo posible a veces implica que si se tienen que morir de hambre los empleados, que se mueran de hambre. Con tal me sobra gente. Sí, falta de interés en que esté bien la comunidad. Es que eso, yo lo que veía el domingo en el festejo en la Asunción de Milei era un gran individualismo. No vi la gente que fue y que se lo defendía en los medios, porque ahora ya no hay nadie obligado, ahora no hay colectivos, no hay choriplaneros. Esta gente va genuinamente, sí, pero desde el individualismo más férreo, pensando solo en ellos y sin ningún abrazo comunitario. Por lo menos yo veía eso. Y a mí me parece que la gente que ahora está gobernando también tiene ese individualismo de solo pensar en sus negocios, en sus empresas y no en el interés de los argentinos. Pero esto ya lo vivimos en el 90 con Menem, lo vivimos con Macri y con el mismo sujeto. Somos una mujer golpeada, Gerardo. Creemos que la culpa la tiene quien es golpeado y no el que te golpea. Bueno, también hay medios que nos engañan todos los días. Bueno, el problema es que también hay una cosa, y lo conozco porque lo veo de cerca y lo vivo personalmente. Si no hubiera existido tanta petulancia, si no hubiera existido cosas donde le faltase respeto a la gente, no hubiera llevado el odio a este plano de elección, Gerardo. Pero los que alimentan el odio son los medios también, profe. La Nación No, Más, pero el que se presta para salir en un medio es el beneficiario de un plan, de una beca. Bueno, en ese sentido, para destacar Kicillof,
que él personalmente, no la gente que lo rodea, pero él personalmente Bueno, se ha ese es mostrado... otro tema, Gerardo. Todas las gallas las tenés del otro lado del riachuelo. Bueno, pero el nivel de transparencia y de falta no tiene caso de corrupción ni Verónica Magario, ni Kicillof, ni Catopodis, digo, ese es un sector... Bueno, pero hay un problema. Cuando vos estás a entender que la política es corrupta y nada, no existe la justicia, no puedes creer en esa falta de corrupción. Porque lo que tenemos hoy en día es una sola idea, Gerardo, a través de los medios. De acuerdo a los medios de comunicación, repito, de acuerdo a los medios de comunicación, todo político hoy en día sería corrupto hasta que demuestre lo contrario. Cuando vos tenés ese tipo de cosmovisión, la gente en el fondo hace este tipo de voto bronca y sucede este tipo de condiciones. Bueno, pero... Capaz que hoy justamente mataban a uno porque tenía un voto popular en la sociedad que era como ese Bernabé Dorrego. Pero cuando los medios, cuando vos traficás el odio, cuando convencés de que no existe la justicia y cuando ves hechos, caso de José López con los bolsos, debido viviendo en una casa en prisión y está viviendo en una casa privada que la obtuvo sin sus recursos propios, entonces la gente va por este lado. Sí, y volviendo a la sensación que nos queda de esto... No profe... son los medios, sino el alimento que producen sujetos que actúan de esa manera. ¿Viste? No fue la carta de Portales lo que hace que Portales sea malo, sino la gestión de Portales. Pero el tema, profe, es ¿y por qué a Milei no se le adjudica eso? Porque es un outsider, porque todavía no mostró la hilacha, básicamente. Es lo que me decían a mí cuando estaba en el sindicato. Bueno, pero vos no, si a vos te pagan sin trabajar, no es el país el que pierde, es una empresa multinacional, y era verdad. Sí. Y la verdad, bueno, acá pasa lo mismo. Bueno, si Milei afana, bueno, pero la afana es un capital privado, a Bornequian, ¿viste? Bien, bueno, es una incógnita para mí lo de la obra pública, profe. Quiero ver si el sector privado se hace cargo de las obras. Porque no, digamos, primero hay que decir una cosa, a mí una ruta no me va a dar trabajo. Me da trabajo y una vez que se termina la ruta se acabó el trabajo. No, hay todo el sistema keynesiano, pero estamos en las antípodas del sistema keynesiano. Sí, pero digo, déjame ilusionarme con que los empresarios chilenos y argentinos del sur se pongan de acuerdo, hagan un corredor bioceánico, unan Atlántico y Pacífico. ¿Para qué lo crees si los únicos camiones que van a pasar son chilenos? Bueno, aparte, si el chileno lo hace es porque no puede llegar de Puerto Montt hasta la Patagonia, no puede llegar. Entonces necesita pasar por este país de miércoles, al cual le enseñan desde muy chico que nosotros se lo robamos. Y la verdad que no era nuestro, pero tampoco era de ellos. Si no se hubieran preocupado tanto en meterse con los que le ganaron independencia como Perú, no hubiera pasado eso. Y eso sí se lo tenemos que agradecer a Roca. Sí, profe, y a mí por lo menos con todo respeto, yo no estoy orgulloso de eso. A mí Roca no me genera ningún tipo de simpatía. Y te decía, a mí por lo menos como generación o individualmente, porque yo sé que hay muchos jóvenes esperanzados, pero yo particularmente estoy muy desilusionado, tengo pocas esperanzas en el futuro, pero hay algo todavía que me da esperanza, y es pensar que en el funcionamiento de un Estado y un país no hay un límite, digo, no es como un partido que tiene 90 minutos, el tiempo es toda la historia. Llegó al poder, Gerardo, fue por culpa de quienes estuvieron en los mecanismos del Estado. Claro, pero digo, hay revancha todo el tiempo, digo, por ahí en 100 años vamos a estar bien, por ahí en 120, bueno, no lo veremos nosotros, pero si sigue existiendo la Argentina y tenemos hijos, capaz en 150 años, pues ya el planteo para mí empieza a ser así. Yo creo que si los próximos 50 años no tengo fe, o sea, pensando en que desde el 75 que estamos mal... anunciaron que comenzaban los 50 años. ¿Cómo? Ayer anunció Caputo que comenzaban esos 50 años de prosperidad. Lo que pasa es que prosperidad esto es como el Senado romano, nosotros somos los esclavos, eso es lo que tienen que entender. Sí, exacto, es que yo siento eso, y por eso te hablo de los 50 años, que para mí, del 75 para acá llevamos 50 años de debacle, desde la muerte de Perón, el pueblo quedó huérfano y no volvió a encontrar un rumbo. Bueno, pero eso es la falta de madurez política. Cree que necesitamos un papá que ponga las cosas en orden. Un país se ordena a sí mismo. Pero alguien ya que hablamos tanto del gran país del norte, ¿qué padre de la patria tiene Estados Unidos? Ninguno. Ni Washington, ni ninguno. Ni Jackson, ni Washington, ni Abraham Lincoln. No tienen padre de la patria. Habla con cualquier centroamericano. Decir, che, ¿cuáles son los próceres de ustedes? Te van a decir que no saben.
porque ese es un paternalismo que se lo debemos a Mitre, que hizo una historia infantil. Bueno, pero sí, es cierto, pero a Perón, ¿por qué le iba bien entonces? ¿Por las circunstancias internacionales? Porque era un zorro mochilero, porque era el viejo Vizcacha, que tenía un doble discurso y sabía manejar, y en todo caso tenía una sensibilidad social que carecía a los que eran de su clase. Porque Perón no era el primer trabajador ni Irigoyen. Vos fíjate, yo hablo bien de Irigoyen, porque pensó en interés nacional. Tenían, igual que Roca, un proyecto y una idea, cosa que yo no veo ahora. Y el que tiene cierta... Vos fíjate, hoy en la historia en Alpargata, hoy justamente fusilaron a un tipo que gozaba del apoyo popular. Sí, como Dorrego, sí. Sí, Dorrego fue el primer federal que apareció en Argentina porque él fue a la tierra del federalismo que era Estados Unidos. Fue una de las tempranas y más resonantes víctimas del unitarismo en el país, porque apenas intentaba dar los primeros pasos en la ruptura colonial como tal, él tuvo la confianza, por ejemplo, de gente como San Martín y Belgrano, pero tuvo la oposición asesina de José María Paz y de Juan Lavalle, esta espada y cabeza, y justamente un día como hoy lo fusilaban porque lo habían hecho responsable de la negociación que se había hecho. El 1 de diciembre de 1818 se conoció la sublevación de Juan Lavalle, y porque le hicieron responsable del acuerdo que tuvimos con la guerra con Brasil, y que habíamos perdido la banda oriental. Claro. Pero no ven que él se tuvo que hacer cargo del gobierno en que cayó Rivadavia, vaya cosa similar al gobierno de la actualidad, se tuvo que hacer cargo de las deudas y de la guerra al gobierno central, y en este escenario no tardó en tomar algunas medidas que ofendieron a los militares, a los hacendados especialmente. Abrió, por ejemplo, la leva forzosa de los sectores populares, que terminó con las especulaciones financieras. Quitó la leva forzada y eliminó la especulación financiera. En poco más de año asumir, el 1 de diciembre de 1928 conoció la sublevación del general Lavalle y que lo venció en Navarro y lo terminó fusilando. Hoy justamente, el 13 de diciembre de 1928, lo fusilaba, ¿viste? Pero fusilaba un tipo que tenía un amplio conocimiento de lo que era el federalismo, gozaba del consentimiento popular, pero los grupos de poder, como eran los estancieros y gente como Lavalle y Paz, lo terminaron ejecutando. Es como me hace acordar el asesinato de Gaitán, ¿no? De una sensación. Exactamente. Especialmente por lo que vino después, que fueron 30 años de rencillas en Argentina, y bueno, en Colombia la época de la violencia con B mayúscula, ¿no? Es otra cosa, porque ese país es hipócrita, país del buen trato. Perdón, profe. Que tuvo que al Perón de ellos lo mataron. Bueno, y déjame decir, el país del buen trato y sin déficit fiscal, porque no tiene déficit. Bueno, Colombia. En la época de Menem no había déficit fiscal y había estabilidad económica, pero eso en términos económicos y en la historia de economía lo conocemos como la paz del cementerio. Sí, exacto. Está todo tranquilo porque están todos muertos, ¿viste? Y una informalidad tremenda también, ¿no? Sí, los contratos basura, todo ese tipo de cosas. Bueno, ahora yo quiero que vayan a fondo con esto. Yo una vez que por todas, por favor, que el liberalismo actúe como liberalismo, que todo lo maneje en el mercado. Sí. ¿Viste? Sí, que voy a terminar en una... No sé, porque ni siquiera va a existir el asilo del anciano, ¿viste? Así que... Bueno, y digamos que Estados Unidos no es el paradigma de ese liberalismo. No, es que el liberalismo es una mentira. Cuando Estados Unidos te dicen tienen que llevar la economía al plano de la realidad donde el Estado no se meta, y vos querés ir a poner una fábrica de chupetes a Estados Unidos, automáticamente te llenan de impuestos y cargas aduaneras habidas y por haber. Entonces no existe la libertad de la oferta y demanda, como decía Adam Smith, donde cualquier conflicto está esa mano invisible que lo puede todo. Eso es un idealismo absurdo, es una utopía irrealizable. El liberalismo tiene mucha hipocresía. Roca también manejó un tema de liberal, pero no tenía nada de liberal, pues estaba beneficiado por el Estado. Sí, no, y después también tienen algunos manejos muy generosos con la población en términos de prestaciones de servicio, tienen subsidiada toda el tema de las naftas, así que sí, no es el paradigma del liberalismo. Viven diciendo, yo me cansé de conocer gente que manejaba multinacionales que decía Argentina tiene un empleado demasiado protegido, y de repente no conocí más protegido que el americano. Sí, es verdad. El americano, que es el anglosajón rubio, alto y ojos claros, el afroamericano, que son los negros, y después venimos nosotros, de la casta, los latinos, porque como siempre digo, los asiáticos y los árabes no tienen condición de persona para la cosmovisión anglosajona.
Sí. Y justamente hoy se celebraba uno de los logros mayores, que evitábamos que el mayor pirata de la historia, porque Gran Bretaña puede ser muy son piratas, señores, son piratas. ¿Viste? Profe, bueno, te saludo, ha sido un placer conversar con vos en este día de estos acontecimientos y bueno, nos reencontraremos el lunes para seguir charlando, alpargateando en esta historia sin beneficio de inventario y libre de academicismos. Ahí le mandé la carta que escribió Diego Portales, compárela con Caputo, aunque el término de las palabras son distintas. Que tenga un buen día, Gerardo. Que tengas un buen día, profe, un abrazo. Nosotros tanda y regresamos